Y bueno, aquí va el video un poco fallido, tuvimos hartos problemas para poder hacer el video, pero finalmente vi que la mejor forma era poder grabarlo y así pueden seguir toda la información más fácilmente sin que nos cuelguen videos exóticos ni nada por el estilo. Así que los invito a que nos puedan hacer, si quieren hacer cualquier pregunta, lo pueden hacer justamente en el video en YouTube o también nos pueden escribir a nuestro LinkedIn en Big Data Consultoras y ya les dejaré toda esa información. Bueno, me presento. Soy Priscila Nowajewski y soy doctora en dinámica de fluidos. Me especializo en el estudio de la dinámica atmosférica de otros planetas, en especial aquellos que puedan albergar vida, y veo las condiciones para que un planeta pueda ser habitable. Ustedes ven varios logos aquí. Soy, de hecho, presidenta de la Fundación Ciencias Planetarias, representante en Chile de Mars Society, y hace poco emprendimos con una amiga este emprendimiento, valga la redundancia, que se llama Big Data Consultoras SPA. Y lo que buscamos hacer, y esto justamente es material para Big Data Consultoras, porque lo que queremos hacer es educarlos a todos ustedes a que puedan ocupar herramientas tecnológicas y también ayudarlos con el análisis de datos. Somos físicas, las dos somos licenciadas en física y tenemos mucha experiencia en el manejo de datos, por lo tanto podemos ayudarlos bastante con los datos. Y bueno, también somos profesoras, así que otra de las líneas que tenemos en nuestra empresa es justamente el de capacitación y queremos ayudar sobre todo a los profesores que están haciendo clases online en este minuto para que tengan herramientas tecnológicas y puedan ir de a poco solucionando ciertos problemas que se les pueden dar en sus clases online a través de las herramientas. Si solamente te quedaste con Zoom o solamente te quedaste con Jitsi, no es lo único que existe, puedes hacer clases a través de otras plataformas, por lo tanto vamos a empezar con capacitaciones muy pronto y ya les voy a dejar un formulario y nuestra página para que nos puedan visitar. Entonces, Pandas, ¿qué es lo que nos convoca? Pandas surgió, bueno, yo creo que es una gran solución y el monito que está ahí lo dice todo. Viene a ser este link entre Python y estas grandes tablas de datos que nosotros usamos cuando recolectamos información. Normalmente usamos Excel, siempre hemos usado Excel, pero finalmente cuando llega este link con Pandas, vemos que migrar hacia Python es como la opción más fácil, de hecho, para poder manejar los datos. Y justamente Pandas es una librería de Python y Python también es uno de los lenguajes que viene a hacernos la vida un poco más fácil, ya que hace años atrás, yo creo que fácilmente 10 años atrás, Python estaba en desarrollo y a la vez existían estos otros lenguajes que eran mucho más complejos como Fortran, que todavía está vigente, de hecho uno de los más rápidos que existe, C, C++ y otros. Y ahora actualmente nosotros escuchamos mucho sobre Python, R y otros programas que ayudan a manejar datos fácilmente. Entonces, yo lo que voy a hacer hoy día, la idea es que ustedes puedan ir junto conmigo en una experiencia práctica. Y bueno, tengo que comentarles algo. En general, Pandas se usa mucho para el manejo de datos. Y cuando hablamos de Big Data y cuando hablamos de datos, en general como que no tenemos la experiencia de decir de dónde sacamos los datos. Y ese es como el paso número 1 al que nosotros nos tenemos que enfrentar. Normalmente nos pueden pasar un set de datos que ya está recopilado, está tabulado, puede estar ordenado o puede que ni siquiera esté ordenado, pero ya nos entregan toda la información directamente. ¿Pero de dónde vienen esos datos? ¿Será que ustedes hayan tenido quizás la experiencia alguna vez de haber hecho la toma de datos en un experimento quizás? Porque, y aquí viene un poco la palabra de ciencia de datos, es que el científico está más acostumbrado a hacer experimentos y a tener esta experiencia de poder tomar datos. Y por lo tanto,
una gran masa de gente que se está pidiendo para hacer análisis de datos, justamente los científicos, porque tenemos esta visión que es mucho más completa quizá de cómo se obtienen los datos y cómo poder manejar los datos. Bueno, yo les traigo aquí una experiencia práctica y para eso, primero que nada, les voy a poner un video. Quiero presentarles una herramienta que la pueden buscar a través de YouTube que se llama PET. Y esto son simulaciones de educación. Ahí les estoy mostrando toda la información, cómo poder buscarla en Google. Y en particular vamos a hacer una simulación del área de física. Y fíjense que PET, también esto es abierto, totalmente abierto, tiene muchos experimentos de distintos tipos. Y nosotros lo que vamos a elegir es, a ver dónde está, es el lanzamiento de proyectiles, perdón. Y está aquí. Hacemos clic ahí y vemos que este en particular se puede trabajar directamente online y ahí nos aparece el logo de las simulaciones. Estas son simulaciones con las que uno puede interactuar y fíjense que vamos a ir al laboratorio. Y esta es la pantalla de PET. PET nos permite hacer, por ejemplo, ver qué tipo de lanzamiento vamos a hacer. Yo quise elegir aquí una persona. Vamos a lanzar una persona con el cañón. Vamos a dejar nuestros datos iniciales fijos. Fíjense que la gracia es que estamos viendo justamente la trayectoria de un lanzamiento proyectil. Estamos lanzando una persona. Y fíjense de que yo puedo cambiar el ángulo, puedo hacer distintos cambios. Ahí coloqué, por ejemplo, que existiera resistencia del aire. Puedo cambiar el ángulo nuevamente y ver qué pasa con el ángulo que ya había hecho y si existe resistencia al aire y se fijan que las curvas van cambiando. Entonces podemos ir haciendo algunos experimentos interesantes. Podemos cambiar la gravedad también. Borramos las trayectorias que están ahí y primero que nada voy a dejar la velocidad en 20 metros por segundo, que va a ser nuestro dato inicial. Y fíjense que voy a ir anotando los datos en un Excel. ¿Ya? Eso va a ser todo lo que yo voy a hacer con Excel en este minuto. Y lo voy a dejar en 70 kilos, voy a eliminar la resistencia con el aire, voy a dejar la velocidad inicial en 20 y fíjense que puedo cambiar también la altura del cañón, pero la voy a dejar en 0. Y para ver cómo es el movimiento lo voy a dejar en lento. Fíjense hasta dónde llega, puedo agrandar un poco más la pantalla. Y mido con esta especie de lupa que tengo ahí cuánto fue la distancia máxima alcanzada y el tiempo que se demoró en el vuelo. ¿Ya? Entonces los invito ahora que ahora en su tabla de Excel ustedes vayan anotando la distancia y el tiempo para este experimento. Vamos a ir cambiando el ángulo. Fíjense que, bueno, quizás no es la decisión más acertada de 3 en 3, pero fíjense que los ángulos van de 25 a 90, así que dividí en 20 datos mínimos, como mínimo la cantidad de información, y vamos a ir anotando en la tabla Excel que tengo acá al lado. Y una vez más vamos a cambiar, se fijan que de hecho puedo ir de uno en uno y vuelvo a hacer el lanzamiento. Lo voy a poner normal esta vez para que sea un poco más rápido y vamos a anotar los datos nuevamente. Y aquí anoto mis datos. Fíjense que estoy dejando los datos con punto y no con coma. Y lo interesante de esto es que justamente pensemos en nuestra adquisición de datos. Si nosotros queremos hacer un experimento, ahí si se fijan, yo lo que estoy variando es el ángulo, pero dejé la velocidad inicial fija y dejé la altura del cañón fija. Y eso va a variar la distancia y el tiempo que yo estoy tomando. Entonces, lo primero que voy a hacer es recolectar mis datos. Este es el laboratorio donde estoy haciendo la recolección de los datos, por lo tanto voy a trabajar acá y voy a completar esta tabla de datos, ¿ya? Entonces ahora yo les voy a mostrar que
Ahora ustedes tienen que estar viendo este Júpiter. Y si se acuerdan, nosotros hicimos la recolección en una tabla en Excel y eso es todo lo que yo voy a hacer en Excel. Ahora lo que voy a hacer es trabajar esa tabla de datos que yo recolecté en Python y de hecho en Pandas. Esto que tengo acá es un notebook de Jupyter y lo interesante es que no es necesario que ustedes tengan instalado Jupyter en su computador porque existen algunas herramientas online donde ustedes se pueden subir los datos y pueden trabajar directamente desde ahí, como Colab de Google y también los notebooks de Azure de Microsoft. De hecho, recomiendo más estos últimos porque no cambia la forma en cómo uno escribe algunos comandos, sobre todo cuando uno tiene que importar datos. Y fíjense que lo primero que voy a hacer es importar las librerías con las que quiero trabajar. Y por supuesto, primero voy a trabajar con Pandas. Y olvidé decirlo, pero Pandas lo que hace es justamente trabajar con estos datos que ya están tabulados y que están ordenados de cierta forma. Van a ver de que vamos a poder trabajar con texto y con números al mismo tiempo y que eso también nos va a ayudar a obtener bastante información respecto del dataset que estamos trabajando. Y voy a importar todas las librerías que yo uso normalmente, que es, por ejemplo, matplotlib.pyplot. Lo llamo con este alias, que es plt. Y voy a importar también NumPy, que me va a permitir hacer cálculos y ocupar funciones matemáticas para trabajar. Además, voy a importar Seaborn, que es una librería que me permite optimizar la gráfica que yo estoy usando para que sea mucho más bonita. Y de hecho, gracias a Seaborn, voy a ocupar un contexto de charla para que ustedes puedan ver con mayor detalle y que esté optimizada la gráfica y la imagen que estoy utilizando en este video. Vamos a ver ahí, matplotlib inline. Esa última línea la coloco porque Jupyter me permite, si no la incluyo, Jupyter no me va a mostrar los gráficos en pantalla, por lo tanto tengo que incluir esa línea. Y bueno, corro ahí mis importaciones de librería y vemos que está todo bien, no hay ningún error. Y por lo tanto seguimos. ¿Cómo puedo yo ahora importar el archivo que quiero utilizar? Simplemente voy a llamar a mi data frame, que es el set de datos con el que voy a trabajar. Lo voy a cargar, mejor dicho. Le voy a decir que lea el Excel y en mi caso se llama datos. Es medio largo el nombre, pero es mejor ir construyendo una historia. Y fíjense de que lo llamo justamente con la extensión que tiene de Excel, ¿ya? Ahí no me aparece ningún error, por lo tanto veo cuáles son mis datos. Puedo ver las 5 primeras filas de mis datos y fíjense. Aquí yo hice un archivo, incluí 2 experimentos más, de hecho tengo hartos datos aquí, que cada uno de los experimentos depende de alguna variable que yo estaba cambiando. Por ejemplo, lo que nosotros veíamos en el video era esto, que yo iba cambiando el ángulo de 3 en 3. Tengo 25 como primer dato, 28 y así. Y eso me mostraba de que la distancia y el tiempo cambiaban según yo cambiaba el ángulo de lanzamiento del cañón. Hice un segundo experimento donde dejé fijos los valores del ángulo, pero cambié la velocidad inicial y dejé en 0 la altura del cañón. Y eso también me mostraba cómo cambiaba la distancia y el tiempo de vuelo. Y además hice un tercer experimento donde esta vez dejaba fijo tanto el ángulo como la velocidad inicial y cambiaba la altura del cañón y con eso veía cómo iba cambiando la distancia y el tiempo de vuelo. ¿Ya? Entonces tengo 3 experimentos distintos. Ustedes los invito a que hagan los mismos experimentos para que puedan ver qué información les da. Ahora, voy a seleccionar una parte de esos archivos
y quiero que sean solamente los datos del caso número 1. Y por lo tanto voy a crear una nueva tabla, un nuevo data frame que va a contener solamente los valores de estas columnas. Lo bueno, la ventaja que tiene los data frame y utilizar pandas es que yo puedo utilizar los nombres de los encabezados de cada columna para poder llamar la información. Ahora no es necesario, antiguamente con otro tipo de lenguajes, por ejemplo, se hacía mucho más difícil o menos intuitivo en realidad poder llamar la información y había que estar colocándole quizás algún nombre de variable que uno se acordara, pero en cambio en este caso uno puede llamar simplemente el nombre de la columna y con eso uno ya puede ir trabajando. Lo voy a llamar así. Las comillas simples me indican texto y las comillas dobles también me indican texto, así que si se me escapa por ahí alguna comilla simple o comilla doble, no se preocupen, en general es lo mismo. Y veamos nuevamente cuáles son los datos de la primera selección que acabo de hacer. Veamos las primeras 5 filas y van a ver que tengo el encabezado del ángulo 1, velocidad inicial 1 y toda la información solamente del experimento número 1, que eso es lo que justamente yo quería que apareciera. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero ver la estadística de estos datos? Si quiero ver la estadística, aquí ya viene optimizado justamente Pandas para poder describir de manera estadística la información y para eso uso este comando que se llama describe, que lo aplico directamente a mi data frame, donde estoy trabajando mis datos. Y fíjense que esto me da la información por columna. Entonces me cuenta la cantidad de datos que yo tengo por cada columna y me da un promedio de los datos en cada caso. ¿Ya? También puedo conocer los valores mínimos y los valores máximos. Una cosa que nosotros, cuando tenemos un set de datos que no hemos tomado nosotros, normalmente tenemos que empezar a investigar cuáles son toda esta información que viene en este dataset. Tenemos valores mínimos, tenemos valores máximos y tenemos que ir de a poco comprobando toda la información. Pero, sin embargo, en este caso, y por eso es bueno que nosotros también tengamos esta experiencia de tomar datos, es que nos permite conocer que los valores mínimos, por ejemplo, y máximos son los que efectivamente nosotros habíamos tomado en nuestro experimento. Así que eso también nos da la intuición de cómo se está leyendo este programa y qué es lo que está haciendo el describe. Así que por eso es bueno también tener algún set de datos para poder iniciar y para que a nosotros nos ayude a ir mirando la información. Ahora, si se fijan, cuando hacemos este describe, nosotros sabemos que la velocidad inicial y la altura las dejamos fijas. Por lo tanto, no nos están aportando mucha información. Y lo que voy a hacer ahora es eliminar esas columnas, ya que no me están aportando en nada realmente, porque yo sé que al variar el ángulo me va a cambiar la distancia del tiempo, pero yo dejé fijo las otras variables, por lo que voy a cambiar ahora. Voy a escribir nuevamente, voy a definir un nuevo data frame que va a ser datos caso 1 modificado. Y aquí voy a eliminar, en esta parte voy a eliminar estas dos columnas que en realidad no me están aportando mucho. Y fíjense que eso solamente lo veo una vez de que yo hago un describe, o sea, veo la estadística de mis datos y me doy cuenta que en realidad no me están dando mucha información y los elimino porque si bien Pandas ayuda como optimiza finalmente y hace más eficiente el manejo de los datos, siempre queremos guardar la RAM y hacer que nuestros cálculos sean cada vez más rápidos. Por lo tanto, estar siempre acarreando datos que en realidad no nos van a aportar mucho, es mejor eliminarlos, pero tener en cuenta, obviamente, de que hicimos ese cambio. Por eso, algo que en general yo recomiendo es que no se sobreescriba
el data frame que teníamos inicialmente, sino que creemos una nueva variable donde eliminamos esa información, ya que de esa forma también es más ordenado. Y aquí me faltó algo. Dame un segundo. Sí, efectivamente me había faltado acá axis igual 1. Le tengo que decir en el fondo si es columna o fila. Y fíjense de que acá ya creo mi nuevo dataset. Y vamos a ver ahora las 5 primeras filas nuevamente para verificar de que esté todo bien. Efectivamente, esto me está entregando los valores que describen el comportamiento de mi muestra. Y yo ahora necesito ver, puedo ver nuevamente, por ejemplo, veamos por columna, a ver cuál es la información estadística de cada uno de los valores en este nuevo dataset modificado. Esto que tengo acá va a ser, vamos a tomar la primera columna que se llama ángulo y nuevamente vamos a usar describe para ver la información. Y fíjense de que no es muy diferente a lo que teníamos anteriormente, pero también puedo hacer un describe por columna, por lo tanto es algo que se puede hacer, se puede manipular. Y efectivamente vemos de que el menor ángulo que nosotros usamos corresponde a 25 grados y el valor mayor es de 82 grados, o sea, 82 grados, y que la cantidad de datos que tenemos acá en esa columna es de 20 datos. Y podemos hacer lo mismo también con distancia. Vamos a hacer lo mismo aquí con la distancia. Y esto ya es interesante porque si bien ángulo nosotros lo manipulamos, sabemos que efectivamente es así. Cuando vemos el caso de la distancia, vemos que, por ejemplo, en promedio en los experimentos, la distancia alcanzada fue de 32, aproximadamente 3 metros. Esa es la información que nos da. Y en el caso donde tenemos la menor distancia alcanzada era de 11,24 metros y el valor máximo que alcanzó entre los experimentos fue de 40,75 metros. Entonces, vemos que efectivamente podemos empezar a sacar esta información que es bastante relevante de nuestro set de datos y de hecho voy a hacer algo ahora. Voy a hacer exactamente lo mismo, voy a hacer un par de data frames extra que tienen que ver, bueno, que vamos a crear, vamos a seleccionar también lo mismo para los otros dos experimentos que yo ya tenía hecho. Y fíjense que voy a crear la selección manualmente. Me imagino que se puede hacer con algún for esto, pero de todas formas, para que se entienda, vamos a seleccionar estas columnas y vamos a hacer un par de data frame que seleccione los datos del caso 2 y el caso 3 también. Y vamos a hacer lo siguiente. Pandas me permite trabajar tanto con números como con texto. Y a veces es mucho más fácil poder agrupar ciertos valores para que nos dé buena información y que se nos haga mucho más fácil poder entender qué está pasando. Entonces vamos a reordenar nuestra tabla inicial, que era esta que está acá. Fíjense que yo había pegado las columnas una al lado de la otra y que las primeras 5 columnas correspondían al caso 1, las 5 columnas siguientes correspondían al caso 2 y las 5 columnas siguientes correspondían al caso 3. Entonces, ahora lo que yo quiero hacer es que necesito reordenar un poco esto. Primero voy a crear una columna donde puede identificar que esos datos corresponden a ese caso en particular y voy a cambiar también el nombre del encabezado de cada uno de los casos porque quiero después empezar a tomar esta información mucho más agrupada y a ver qué me está diciendo y poder comparar estos 3 casos al mismo tiempo. Las comparaciones típicamente uno las hacía
con, por ejemplo, usando un plot y hacía graficaba una curva sobre la otra y de esa forma podíamos hacer comparaciones, pero van a ver que con esto es mucho más fácil empezar a agrupar la información que tenemos en cada tabla. Y fíjense, primero voy a crear un objeto que voy a ir generando, voy a ir colocando la identificación de un caso del texto, se va a llamar caso 1, caso 2 y caso 3, y eso lo voy a ir pegando como una columna hacia abajo. Y para eso voy a usar varios for. Primero que nada vamos a usar un for in range y el rango de repeticiones va a estar dado por el largo de la columna caso 1. Yo sé que en este caso los datos que están incluidos en datos caso 1, yo sé que tienen un valor fijo, ¿ya? O sea, en este caso eran 20. Y yo sé que van a ser 20 repeticiones de este texto, que lo voy a colocar acá inmediatamente, y que van a quedar ahí distribuidas ordenadamente en la columna. Ya van a ver a qué me refiero. Y voy a hacer lo mismo para el caso 2. Acuérdense que en Python hay que tener cuidado con las indentaciones, que son estos espacios que quedan desde la orilla en adelante. Y voy a hacer lo mismo, voy a generar una columna que se llame, primero que nada estoy haciendo una lista de objetos que me van a generar una porción que se diga caso 1, otra porción que se diga caso 2 y otra porción que diga caso 3. De hecho, acá me faltó caso 3. Y fíjense que eso va a ser mi identificación para cada caso. Y vamos a ver que de esa forma va a ser mucho más ordenado. Entonces, corro esto, veo qué es esta cosa que se llama ID y fíjense que generé una columna donde va a identificar, donde se repite la palabra caso 1, que es un texto, por eso está en comillas simple, y que me va a identificar cada caso dentro de la tabla que yo voy a hacer. De hecho, esta va a ser la forma en cómo yo voy a reordenar los datos ahora. Si bien lo tenía hacia el lado, columnas hacia el lado, ahora voy a ir ordenando la información hacia abajo. Y la cantidad de repeticiones que tengo aquí depende del tamaño de las columnas, que en este caso está unificada, yo sé que es 20 por cada caso, entonces vamos a tener 20 repeticiones por cada uno. De todas formas, en caso de que alguna de las columnas no tuviera el mismo tamaño, esto que está aquí, len, me permite adaptar la información y en vez de colocar un rango que sean 20 repeticiones, si es menos de 20 o más de 20, eso lo voy a manejar con el comando len, que me va a entregar el número que corresponde. Ya, entonces ahora lo que vamos a hacer es que, primero que nada, para poder unir los data frames que yo ya tengo, acuérdense que tengo 3 data frames. Tengo el datos de caso 1, datos caso 2 y datos caso 3. Lo que necesito es que los nombres de los encabezados en cada caso sean el mismo, porque de esa forma Pandas va a tomar esos encabezados y va a pegar uno debajo del otro con el comando concatenate. Concatenar. Va a concatenar los data frames. Entonces, primero que nada, voy a renombrar en mi primer data frame, que se llama datos caso 1, y le voy a decir que renombre las columnas y voy a colocar, primero tengo que comentarle que esto se llama, bueno, la primera columna se llamaba ángulo 1 y ahora yo quiero que simplemente se llame ángulo. La segunda se llamaba, fíjense que lo que está haciendo aquí Pandas es hacer un diccionario y voy a copiar acá lo que tengo ya escrito para que no nos tome tanto tiempo. Y fíjense lo que dice acá.
voy a renombrar cada una de las columnas. La primera columna se llama ángulo 1 y ahora yo quiero que se llame ángulo. La segunda columna se llama velocidad inicial. En todos los casos tiene prácticamente el mismo número, excepto, o sea, el mismo nombre, excepto por el número que lo acompaña, que indica el caso. Ahora lo voy a llamar velocidad 0. La altura simplemente la voy a llamar altura, la distancia 1 la voy a llamar simplemente distancia y el tiempo 1 lo llamaré simplemente tiempo. Ya aparece esta cosa que está acá que se llama inPlace igual true, que me va a permitir modificar inmediatamente los nombres en mi data frame. Si yo no coloco esto, lo que va a pasar es que simplemente me va a mostrar a pantalla el resultado, pero no va a hacer la modificación como yo quiero en mi data frame. Y voy a hacer exactamente lo mismo en los otros data frames que tengo acá. Y esto es un poco la magia de tener esto aquí ya armado. Y fíjense que estoy renombrando en los tres casos las columnas ángulo 1, ángulo 2 y ángulo 3 en ángulo. La velocidad inicial la estoy dejando de la misma forma. En los tres casos se llama velocidad 0. En la altura, en los tres casos se llama altura. La distancia, lo mismo, y el tiempo lo mismo. Y estoy diciendo de que esto se modifique inmediatamente el valor. Y acá puse un pequeño recordatorio de lo que estoy cambiando. Entonces, ahora aquí muy probablemente me va a salir una advertencia, pero que no hay problema con eso. Y bueno, ahora vamos a ver cómo se llama nuestro data frame. Vamos a usar, siempre uso el head para ver las primeras 5 filas. Y fíjense de que anteriormente los datos tenían un 1 asociado y ahora ninguno de estos tiene ese número. Ahora que tengo las columnas con el mismo nombre, puedo hacer una concatenación de los datos y que cada porción de los datos se vaya escribiendo hacia abajo. Entonces, ahora voy a colocar datos verticales, como para acordarme que ahora tengo los datos en ese formato, y voy a utilizar el comando concat. Y voy a concatenar los datos del caso 1, los datos del caso 2 y los datos del caso 3. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿para qué voy a hacer esto si ya los tenía arriba ordenados? Bueno, simplemente porque es bueno saber de que uno puede manipular de manera más simple las columnas y ponerlas en fila, por ejemplo. También se pueden transponer, se pueden hacer varias cosas, pero para que vean la facilidad, como la manipulación que nos permite hacer pandas. Así que vamos a ver cómo están nuestros datos distribuidos ahora. Y fíjense que ahora tenemos toda la información. Acá cuando empieza el índice eso me está diciendo de que es el segundo caso y el tercer caso va acá. Y fíjense de que aquí tengo unos NaN. Y efectivamente yo sabía que en el caso 3 habían 15 datos y no 20, pero como están todos distribuidos de la misma forma y tienen el mismo largo, el concatenar genera estos espacios, pero no los genera en blanco porque está tomando los mismos bloques. Por lo tanto, rellena el espacio que no tiene información con estos NaN, que es Not a Number, pero que son bastante útiles porque cuando uno grafica o hace algún tipo de estadística, no los considera. Es distinto que si fuera 0, por ejemplo, porque si hubiese rellenado con 0 o hubiese rellenado con algún número, eso inmediatamente me cambia la estadística. Pero el Not a Number lo que hace es rellenar el espacio, pero no afecta inmediatamente la estadística del set de datos, y eso es lo que nosotros también queremos mantener. Ahora, lo que vamos a hacer es que, ya que tenemos todos nuestros datos en forma vertical, vamos a agregar esta columna ID para saber cuál es el dato en cada caso. Entonces vamos a tomar nuestra columna vertical y vamos a crear una nueva columna que se llama ID como identificación y le vamos a pegar esta lista de datos que hicimos en texto, que los hicimos a través de los for, se lo vamos a colocar ahora en una columna
Y vemos que ahora nuestros nuevos set de datos, fíjense que cambiamos los nombres de las columnas, le agregamos esta columna de identificación que efectivamente coincide cada una con el caso. Acuérdense que el identificador, el índice 0, me estaba diciendo el caso. Y fíjense que coincide muy bien en todos los casos. Pero además, esto me está indicando de aquí, a propósito, yo había dejado que se repitiera las 20 veces. Por lo tanto, tenemos esta información de acá también con NaN y que sabemos que corresponde al caso 3. Bueno, ¿de qué me sirve esto? Ahora que yo tengo estas variables contexto, yo puedo empezar a agrupar la información y puedo empezar a describir mi sistema en base a esta variable categórica que tengo aquí. Entonces, fíjense que voy a agrupar mis datos verticales, voy a hacer un group by de esta información y tomando en consideración solamente la columna de los datos, y quiero ver cuál fue el valor mínimo alcanzado en cada caso en mi set de datos. Fíjense cómo agrupa esto. Ahora que yo tengo esta variable categórica que me está identificando el caso, resulta que yo puedo identificar fácilmente los valores estadísticos que a mí me interesan, como por ejemplo los valores mínimos y máximos en los tres casos, el caso 1, el ángulo para el caso 1, que fue la variación, o incluso fíjense de que tenemos información bastante interesante porque cuando cambiamos el ángulo, lo dejamos en 25 grados, la distancia que alcanza, y que era de esperar en el fondo, la distancia que alcanza la persona cuando es lanzada desde el cañón va a ser mínima porque la distancia depende justamente del ángulo, o si yo tengo manteniendo la velocidad y la altura iguales, y si yo en el caso 3, por ejemplo, aumento el ángulo, eso significa que va a llegar más lejos y que por lo tanto también va a significar un mayor tiempo de vuelo. En el caso 2, la velocidad inicial es 0, que esa es la mínima, y no es de esperar, es de esperar de que la distancia y el tiempo también sean 0, ya que el movimiento depende de la velocidad. Ahora, ¿qué pasa? Podemos ver también el valor máximo, y el valor máximo lo podemos ver de la misma forma para los tres casos y seguimos comparando, y vemos de que en este caso, cuando teníamos el caso 1 y el ángulo es de 82 grados, resulta que tenemos una distancia mayor, pero no necesariamente la mayor distancia entre los experimentos. De hecho, vemos que la mayor distancia entre los experimentos se alcanza en el caso 3, cuando el ángulo es de 45 grados, la velocidad es de 20 metros por segundo y la altura del cañón es de 15 metros. Por lo tanto, esa me va a dar la mayor distancia a la que llega la persona, ¿ya? Ahora nosotros podemos hacer este tipo de comparaciones, y el hecho de tener esta variable categórica que nos identifica cada caso es muy bueno y nos ayuda a identificar y a ir agrupando la información que nosotros queremos ver y establecer la estadística en cada caso. Vamos a hacer un par de gráficos. Yo les quiero mostrar, les voy a mostrar este gráfico que está acá, y en honor al tiempo, para no alargarme mucho más, fíjense que voy a hacer un gráfico, simplemente un plot que van a hacer, en vez de estar tomando la variable X, la variable Y, voy a tomar cada valor de columna, y fíjense que aquí estoy tomando el data frame original, que es el que tenía el tiempo 1 y la distancia 1, que eran los valores que yo quería conocer cuando este es el caso 1, cuando estoy variando el ángulo, del cañón. Y esto simplemente me sirve para hacer los labels, que quiero que sea tiempo en el eje X y distancia en el eje Y, y que haga una grilla, y que además esto, tight layout, significa que en el fondo guarde las proporciones del gráfico. Y vemos de que efectivamente esto es lo que yo quiero, lo que yo obtengo.
fíjense de que todo el procedimiento que hicimos anteriormente es como un preprocesamiento de datos, o sea, vemos si hay algunos que nos sirven, otros que no nos sirven, cómo podemos modificar estos datos y finalmente cuando nosotros ya tenemos el dataset bastante limpio y establecido cuáles son las variables que vamos a utilizar y cuáles son las que nos interesan, nosotros hacemos la visualización. Y la visualización es simplemente hacer este tipo de gráficos. En este caso, a nosotros nos interesa porque acuérdense que finalmente Pandas, Python y todos los datos tienen que ver con Big Data. Entonces, cuando empezamos a ver datos que tienen algún tipo de relación, tienen alguna forma, eso es súper bueno porque nos permite hacer predicciones. Y ahí entra lo que es el modelo predictivo. Y, por ejemplo, en este caso, nosotros vemos de que el movimiento se genera de forma parabólica. Entonces, lo más intuitivo que podemos hacer en este minuto es justamente tratar de generar un ajuste de estos datos que sea de manera parabólica. ¿Qué pasa con los otros datos? Seaborn nos permite hacer esto bastante fácil. Podemos ver qué está pasando con nuestros datos y voy a poner a propósito esto que tengo acá. Voy a poner datos caso 3. Pero fíjense, mi datos caso 3 tiene unos NaN, tiene unos not a number en la última parte de las columnas. Por lo tanto, voy a tener que eliminar esos NaN para poder graficar la información como corresponde. Entonces, lo que voy a hacer, voy a modificar un poco este data frame y voy a colocar, antes que nada, para eliminar los NaN que nos aparecían por ahí, voy a crear un nuevo data frame que se va a llamar datos caso 3. Fíjense que yo le pongo unos nombres bien obvios a las cosas y que no contenga NaN. Es bueno, si bien son largas las variables, de todas formas eso ayuda bastante a no olvidarse de las modificaciones que uno está haciendo. Así que esto lo voy a generar como quiero hacer un pair plot. Ya van a ver lo que va a hacer esto, se demora un poquito, toma un poquito de tiempo. Y cuando tenemos un set de datos gigantesco se demora harto tiempo, pero ya van a ver por qué. Es bien interesante. Y fíjense, lo que hace Pairplot, que esto está dentro de la librería de Seaborn, está haciendo relaciones con cada uno de los datos que yo tengo. En mi columna yo tenía ángulos, velocidad, altura, distancia y tiempo, que es justamente lo que tengo acá. Y fíjense que efectivamente tengo las relaciones en cada caso. Y lo más interesante es que podemos ver de qué relaciones lineales. Este es el caso 3, por lo tanto la modificación fue distinta. Pero cuando ya podemos ver de que nuestros datos se relacionan de alguna forma en la que nosotros podemos identificar algún tipo de ecuación, eso es súper bueno porque nos ayuda a hacer predicciones. Entonces vamos a hacer una pequeña predicción y vamos a volver a tomar nuestros datos de distancia-tiempo del caso 1 que estábamos mirando, que era un movimiento parabólico, y voy a colocar aquí esto para que se vea un poquito más bonito. Voy a poner nuevamente, esta es toda la información, voy a poner nuevamente acá las etiquetas. Es súper importante poner las etiquetas porque si yo veo un gráfico de esa forma no tengo idea qué significa a menos que me digan explícitamente con las etiquetas qué es lo que estoy mirando. Así que siempre es importante poner también el tiempo en la unidad que corresponde y la distancia en la unidad que corresponde, o las etiquetas en la unidad que corresponde. Bueno, fíjense que habíamos dicho que esto se parece bastante a una parábola. Entonces lo que vamos a hacer ahora es justamente tratar de identificar la parábola que está modelando estos datos, que se puede ajustar de alguna forma a nuestros datos. Y para eso yo voy a usar
la de NumPy, voy a usar la función polyfit que me permite hacer un ajuste polinomial que está dentro del NumPy. Y para eso voy a decir que sea un polinomio de grado 2, porque efectivamente eso es lo que yo estoy buscando, eso es lo que me va a representar un movimiento parabólico, parábola. Y mi eje X va a ser el tiempo y mi eje Y va a ser la distancia, tal como el gráfico que tengo acá. Y cuando lo corro, después veo fit. Fíjense que me da un arreglo de 3 números. ¿Qué es esto que está aquí? Lo voy a copiar en un texto. Fíjense que lo que yo tengo acá es esto que está aquí. Fit me está representando una ecuación de este tipo. Es un y igual a un a, que es una constante, por x cuadrado más b por x más c, donde a y b son constantes y x es la variable. Entonces, en nuestro caso, viendo justamente el gráfico que yo tengo de distancia-tiempo, la ecuación que debería ajustarse de mejor forma a mis datos sería esta que está acá, que es distancia, es una función de la distancia en el tiempo, que va a ser igual a menos 14,62 por t al cuadrado más 79,37 por t, menos 65,21, que es el ajuste estadístico de nuestros datos. Entonces vamos a ajustar justamente, vamos a usar esta ecuación y vamos a tomar los datos de tiempo que nosotros ya teníamos como para que podamos ver bien cómo se ajusta esto y vamos a correr los valores. Vemos que los datos entregados por mi nueva ecuación son estos que están aquí y vamos a ver qué tal se ven estos datos respecto a lo que nosotros habíamos visto a nuestra información anterior. Y fíjense lo que tenemos ahí. Si nosotros tenemos la información de los puntos azules son nuestros datos reales. Y finalmente, acuérdense todo el proceso por el que hemos pasado. Primero tomamos los datos. Y eso es súper importante porque así nosotros también estamos conscientes de qué forma se hace esto. Y luego empezamos a trabajar con nuestros datos, no en Excel, sino que en Pandas, y de esa forma pudimos conocer más información sobre la estadística de nuestros datos. Y una vez que identificamos cuáles son las variables que nos interesan y que son las que nos van a dar toda la información necesaria, es cuando nosotros visualizamos la información. Luego, si nosotros ya vemos que efectivamente existe una relación entre los datos, que sea tiempo y voy a poner acá nuevamente los labels. En este caso, nosotros andábamos buscando algún tipo de relación entre distancia y tiempo y resulta que al mirar los datos vimos que efectivamente nuestros datos tenían algún tipo de forma parabólica. Entonces, esta es la parte simple. Cuando nuestros datos nos están dando la información, podemos hacer un ajuste polinomial y en este caso los datos nos entregaron un modelo estadístico que que nos van a generar una predicción. Entonces, si yo continuara colocándole incluso más datos a este modelo que es el naranjo que está ahí, esto me está diciendo que esta es la curva que mejor se ajusta a mis datos reales. Obviamente vemos de que tal vez no es la mejor curva que está ajustando los datos, pero de todas formas nos ayuda a hacer ciertas predicciones. Por lo tanto, quiero que se queden con que esta información que está acá, nace de la toma de datos hasta que ustedes pueden llegar a visualizar el modelo y pueden hacer una predicción sobre sus datos. Y eso es lo que finalmente uno hace con el análisis de datos, cuando hablamos de Big Data, sino que y empezamos a trabajar con herramientas que son cada vez más complejas. Cuando tenemos cada vez más datos, por ejemplo, en este caso teníamos solamente 20 datos, si bien podemos hacerlo tanto con pocos datos como con muchos datos, mi experiencia con Pandas partió con 15.000 datos diferentes y en distintas columnas, no era solamente una columna de 15.000 datos, sino que muchos más, y Pandas me permitía hacer análisis bastante buenos con esos 15.000 datos y manipulando esta información en un computador de escritorio.
Si yo tuviera mucho más información, como por ejemplo datos en streaming o la información que aparece minuto a minuto en Facebook, por ejemplo, ya no podría estar manipulando esa gran cantidad de información con un computador de escritorio, sino que yo tendría que comenzar a usar un clúster o sea, un arreglo de computadores que permitieran hacer mejor los cálculos y que tuvieran más capacidad para poder levantar este tipo de trabajo. Sí podría ser el mismo trabajo que acabamos de hacer con Pandas, pero obviamente que es a otra escala. Eso es lo que hablamos cuando hablamos de Big Data. Ahora, yo les quiero comentar de que de esta forma estamos trabajando en nuestra consultora y quiero dejarles el dato para que nos recuerden aquí. Quiero presentarnos también de que somos, esta empresita está liderada por mujeres. Pamela Pizarro y quien les habla, Priscila Nowajewski, tenemos bastante experiencia en el análisis de datos y también haciendo clases y justamente queremos ayudarlos y capacitarlos para que puedan utilizar Python y así de esa forma poder proyectarse a todo el análisis de datos y además también ayudarlos con clases. Y les voy a dejar la información acá, este meetup que quiero agradecer nuevamente a los chicos de Python Ecuador, que a pesar de que tuvimos varios problemas técnicos, finalmente aquí les dejo el video para que puedan compartirlo en sus redes sociales. Y les dejo también toda la información para que quienes se interesen en nuestro trabajo puedan justamente nos puedan seguir en nuestra página en LinkedIn. Y también en LinkedIn, en el botón inscribirse, ustedes pueden hacer un formulario para quienes les interese obtener más información sobre lo que estamos haciendo, se pueden inscribir ahí. Y también tenemos varias cosas que vamos a ir mostrando en el tiempo, esta semana y así las semanas sucesivas vamos a ir mostrando algunas actividades que nosotros vamos a ir generando para que ustedes también puedan acercarse mucho más fácil a la tecnología. Así que los dejo invitados a que se registren en este formulario y ya tal como les digo ahí, si son profesores y tienen problemas para hacer clases online, por ejemplo, pueden contactarnos y nosotros vamos a tratar de ayudarlos y aquí vamos a hacer un par de capacitaciones para poder mostrarles herramientas tecnológicas que los ayuden a hacer sus clases online de mejor forma. O también, bueno, si son empresas y andan buscando quién analice sus datos, si bien nosotros tenemos formación y queremos dedicarnos a cambio climático, no tenemos ningún problema con hacer análisis de datos de otro tipo de datos, ya que tenemos los conocimientos físicos que eso nos permiten hacerlo. Y además, si quieren aprender a programar, bueno, también los dejo totalmente invitados a que se registren, ya que vamos a comenzar con estos cursos de programación en Python para que ustedes de a poco vayan avanzando a niveles mucho más avanzados. Así que eso, muchas gracias, sobre todo por la invitación y dejarlos totalmente invitados para que nos sigan en las redes. Síganos ahí, tienen nuestra página y nos quedamos en contacto. Chao, muchas gracias.